La hepatitis C es una enfermedad curable, también es una enfermedad prevenible. Únicamente si tienes cirrosis hepática o fibrosis hepática avanzada, debes de llevar un seguimiento posterior a la cura del virus de hepatitis C. Si tienes alguna duda, consúltalo con tu hepatólogo. Una prueba de anticuerpos positiva o reactiva significa que en algún momento la persona ha estado infectada con el virus de la hepatitis C. Sin embargo, una prueba de anticuerpos positiva no necesariamente significa que la persona todavía tiene la hepatitis C. Se necesita una prueba adicional llamada carga viral que mide la cantidad real del virus en el cuerpo para determinar si la persona actualmente está aún infectada con el virus. El 28 de julio es el Día Mundial de las Hepatitis Virales, momento más que pertinente para recordar que tenemos todavía una prevalencia entre 0.3 a 0.5% de hepatitis C en nuestra población. Es también momento de insistir en realizar pruebas de tamizaje, las cuales deben de involucrar tanto a profesionales de la salud como a la población general que acuda a hacerse estas pruebas. El prevenir, el evitar que la enfermedad avance al cabo de 2 o 3 décadas hacia etapas crónicas, indudablemente es de vital importancia, por lo cual hay que insistir en el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad. El periodo de incubación de la hepatitis C es de 2 semanas a 6 meses. Después de la infección inicial, aproximadamente el 80% de las personas no presentan ningún síntoma. Aquellas que presentan síntomas graves pueden presentar fiebre, dolor abdominal, disminución del apetito, náuseas y vómitos y cambios en la coloración de la orina, siendo esta oscura, heces grises y ictericia. El periodo de incubación tras la exposición al virus de hepatitis E oscila entre 2 y 10 semanas. Las personas infectadas empiezan a excretar el virus desde pocos días antes hasta unas 3 a 4 semanas después del inicio de la enfermedad. Le invito a que acuda con su médico para escrutinio. El periodo medio de incubación de la hepatitis B es de 75 días y puede oscilar entre los 30 y 180 días. El virus se puede detectar desde los 30 a los 60 días después de la infección. Puede persistir y dar lugar a una hepatitis B crónica. Te invito a que visites a tu médico de cabecera. ¡Hasta la prueba! La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los 5 virus de la hepatitis, llamados tipo A, B, C, D y E. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por ingestión de agua o alimentos contaminados. Las hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con líquidos corporales infectados. Te invitamos a que acudas con tu médico para que te realice los estudios necesarios para detectar hepatitis. La única manera de saber si tiene hepatitis C es sometiéndose a la prueba. Los médicos realizan un análisis de sangre llamado prueba de anticuerpos de hepatitis C, que busca los anticuerpos del virus de la hepatitis. Estos son químicos que se liberan en el torrente sanguíneo cuando una persona se infecta. Pueden permanecer incluso si la persona elimina el virus. Después de que a una persona se le haya diagnosticado una infección crónica por el virus de la hepatitis C, debe realizarse una evaluación del grado de daño hepático para saber si se tiene fibrosis o cirrosis.
Esto se puede hacer mediante una amplia variedad de pruebas no invasivas o mediante una biopsia hepática. Los signos y síntomas característicos de la hepatitis E son fiebre leve, disminución del apetito, náuseas y vómito, que dura pocos días. Algunas personas pueden tener también dolor abdominal, prurito, erupciones cutáneas o dolores articulares, ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel, y la esclerótica de los ojos, acompañado de orina oscura y heces claras, y un ligero aumento del tamaño del hígado con dolor a la palpación. La hepatitis B es una infección potencialmente mortal provocada por el virus de la hepatitis B. Corresponde a un problema importante de salud pública a nivel mundial y puede dar daños y hepatopatía crónica que pueden complicarse con cáncer de hígado y cirrosis, provocando una elevada mortalidad. ¿Cómo se adquiere este virus? Bueno, se adquiere a través de objetos contaminados con sangre infectada y menos comúnmente a través de relaciones sexuales o de haber recibido alguna transfusión sanguínea antes de 1992. ¿Cómo podemos prevenirlo? Aunque actualmente no existe ninguna vacuna, existen varias formas para reducir el riesgo, como por ejemplo, no acudir a establecimientos no regulados para realizarnos tatuajes, acupuntura, cuidar que en los salones de belleza esterilicen apropiadamente el material utilizado en manicure, pedicure, en barberías. Por otra parte, una persona infectada puede transmitir la enfermedad al compartir artículos de uso personal como rastrillos, máquinas de afeitar, cepillos de dientes, corta uñas. Los invito a todos a acudir a su médico si usted piensa que cuenta con algún factor de riesgo, ya que detectada a tiempo, la hepatitis C es curable. ¿Quién debe realizarse la prueba de hepatitis C? Se recomienda la prueba de la hepatitis C a ciertos grupos, entre ellos personas que recibieron transfusiones de sangre u órganos antes de 1992, personas que se inyectaron drogas e incluso si fue solo una vez o muchos años atrás, personas con ciertas afecciones médicas tales como enfermedad hepática crónica y o SIDA. Si tienes hepatitis C, acércate con tu especialista. En la actualidad ya están disponibles en México tratamientos que son altamente efectivos y sumamente seguros. ¿Qué ventajas tienes al curarte de la hepatitis C? Pues con esto disminuimos el riesgo de progresión de la enfermedad, estabilizamos la cirrosis y disminuimos el riesgo de desarrollar cáncer hepático. Es importante enfatizar que en los pacientes con hepatitis C actualmente ya hay tratamiento que cura totalmente a estos pacientes de la enfermedad por hepatitis C. Sin embargo, estos pacientes muchas veces, como la enfermedad ha evolucionado por largo tiempo, no nada más tienen hepatitis C, sino tienen fibrosis o cirrosis. Entonces, a estos pacientes hay que insistirles que aunque se haya curado su hepatitis C, ellos deben de estar en seguimiento con un eco y con marcadores tumorales, entre estos la alfa-fetoproteína cada 6 meses, incluyendo pruebas de función hepática, y estar visitando al hepatólogo para ver el desarrollo de su enfermedad a largo plazo y ver que no desarrollen el riesgo de hepatocarcinoma, que es inherente a la presencia de cirrosis. La vacuna contra hepatitis B es el principal pilar de prevención de esta enfermedad. La OMS recomienda que se administre a todos los lactantes lo antes posible, tras el nacimiento, preferentemente en las primeras 24 horas. Existe vacuna en la actualidad para la hepatitis C. El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre. ¿Cómo podemos prevenir esto? Evita transfusión sanguínea innecesarias. Jeringas y agujas que no estén esterilizadas. No te hagas perforaciones y tatuajes en lugares que no tengan higiene adecuada. No compartas utensilios personales como son tijeras, cepillo de dientes y corta uñas. ¿Cómo se puede prevenir la infección por hepatitis C? Aunque actualmente no existe ninguna vacuna para prevenirla, sí existen formas
para reducir el riesgo de contacto con este virus. Por ejemplo, evite compartir o reutilizar agujas, jeringas, incluso material para preparación. También evite inyectarse drogas, esteroides, hormonas u otras sustancias. Y por último, no olvide acudir con su médico para prevenirla. Muchos me han preguntado, ¿se puede tratar la hepatitis C? Sí. Sin embargo, el tratamiento depende de muchos factores, tales como si el paciente padece cirrosis, qué medicamentos esté tomando, qué otras enfermedades padece o si tiene alguna otra infección viral. Actualmente existen nuevos y mejores tratamientos que están curando la hepatitis C en muchas personas. Recuerden acudir con un médico especialista en hepatitis C para una detección oportuna. Y recuerden que la hepatitis C se está curando en muchos de las y los pacientes. Desde 1982 contamos con una vacuna para hepatitis B, la cual tiene un 95% de eficacia para prevenir la infección, la enfermedad crónica y el cáncer de hígado asociado al virus de la hepatitis B. En el año de 1987, la Organización Mundial de la Salud decretó que la vacuna de hepatitis B debería aplicarse como vacunación universal en todo el mundo. En México, en el año de 1999, la Secretaría de Salud la incorporó a la Cartilla Nacional de Inmunizaciones en los niños en el primer año de edad, con una dosis al nacimiento y 2 en los primeros meses de vida. Posteriormente se agregó esta vacunación a los niños y adolescentes y adultos que no la habían recibido. Actualmente es muy importante que todos estemos vacunados y las personas, tanto niños como adultos, que no hayan recibido esta vacuna deben asistir a un centro hospitalario para programar su esquema de vacunación. Creo que podemos considerar a la hepatitis uno de los grandes éxitos del avance de la medicina. En pocos años hemos identificado la enfermedad, analizado sus causas, avanzado mucho en el tratamiento, avanzado mucho en la prevención de estas enfermedades. La invitación es a la población general que identifiquen los factores de riesgos, el uso de agujas compartidas, las transfusiones de sangre, inclusive la acción de procedimientos médicos. A los médicos que hacemos procedimientos les invito a que seamos muy cuidadosos y reforcemos nuestras medidas para esterilizar adecuadamente los instrumentos que utilizamos. Por ejemplo, en mi caso y de mis colegas, los endoscopios, porque nuestra obligación es llevar a cero el riesgo de transmitir una enfermedad de esta naturaleza a nuestros pacientes que nos vienen a ver. El hepatocarcinoma es una de las causas principales de muerte en los pacientes con cirrosis. Por eso es muy importante que todos ellos tengan ultrasonido cada 6 meses para tamizaje de cáncer de hígado. Y esto también es cierto en nuestros pacientes con hepatitis C y cirrosis, aún habiendo completado tratamiento de virus C y habiéndose curado del virus C. La hepatitis C es una infección del hígado causada por el virus de la hepatitis C. La fase aguda de esta enfermedad se refiere a los primeros meses después de la infección de un paciente. Se puede caracterizar por síntomas leves o nulos hasta una condición en la que se requiere hospitalización. Por razones desconocidas, hasta el 20% de los pacientes infectados logran erradicar la infección de forma espontánea. Muy buen día, estamos festejando el Día Mundial de la Hepatitis C como tal. Es una enfermedad crónica que afecta al 0.8% de la población mexicana, pero estamos hablando de que tiene un impacto en la salud de los mexicanos de una forma importante. Afortunadamente ya se cuentan con tratamientos, con detección, una detección oportuna y con tratamientos efectivos que han venido a revolucionar el concepto de la hepatitis C. Estamos teniendo muy buenos resultados con los tratamientos actuales y seguramente si la idea es la eliminación del virus de la hepatitis C para el 2030 y si tenemos el apoyo de la industria farmacéutica del gobierno federal para establecer estrategias tanto de detección como de tratamiento, será una oportunidad
invaluable para poder llegar a tener un resultado muy exitoso. Muchas gracias. Hepatitis A es una enfermedad aguda que prácticamente no produce complicaciones ni cronicidad y se presenta en la mayoría de las veces en personas jóvenes. Esto tiene relevancia desde el punto de vista que no presenta síntomas y solo un 10% puede presentar ictericia. En los casos de niños mayores o en los casos de adultos suele tener síntomas graves y habitualmente la posibilidad de tener ictericia alcanza hasta el 70%. Existe una posibilidad de recurrencia de la enfermedad. Esto quiere decir que después de haber tenido un episodio de hepatitis A, puede uno presentar nuevamente otro episodio en forma posterior y curarse en forma total. En ocasiones la hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede pasar hasta 20 o 40 años siendo asintomática. Por ello debemos de recordar que existen algunos factores de riesgo para adquirir esta infección, como cuáles el uso de drogas intravenosas con agujas contaminadas, algunos tatuajes que sean también con material contaminado o las transfusiones sanguíneas que se hacen antes de 1996 que pueden tener el virus con esto. Y esto es importante porque la adquisición de este virus puede progresar el daño del hígado desde una hepatitis hasta una cirrosis o la evolución a un cáncer de hígado. La hepatitis A es una enfermedad que puede ser aguda y no es crónica, se puede presentar en los pacientes adultos en forma rara y puede causar debilidad y fatiga y en raras ocasiones puede ser mortal. Recuerda que el virus de la hepatitis B puede transmitirse a través de tatuajes, perforaciones, punciones percutáneas, transfusiones sanguíneas e incluso en aquellas madres que son portadoras de la infección le pueden transmitir infección al producto durante el trabajo de parto. Recuerda, si tú tienes alguno de estos factores de riesgo, no olvides consultar a tu médico o a tu hepatólogo. Hola, es importante que los pacientes que tengan factores de riesgo se hagan la prueba de hepatitis C. Los pacientes o grupos que tienen riesgo para tener esta enfermedad son aquellos que recibieron transfusión sanguínea, plasma, plaquetas antes de 1991 o aquellos pacientes que siguen compartiendo agujas que no son estériles y que tienen el riesgo de compartir la infección. Recordemos que esta infección es asintomática en sus primeras etapas y si hay estos factores de riesgo es muy importante. Un grupo bien conocido con estos riesgos es los que se conocen como baby boomers. Este grupo de pacientes son aquellos que nacieron entre 1940 y 1965, después de la Segunda Guerra Mundial, y que fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgico en cualquier hospital. Te invito a que si tienes algún factor de riesgo importante, te hagas la prueba para que conozcas si tienes o no esta enfermedad llamada hepatitis C. ¿Sabías que la hepatitis B es una infección que puede estar en alguno de los instrumentos que utilizamos en casa, por ejemplo cepillos de dientes, corta uñas, y que por eso puede provocar infección a los demás miembros? Debes de cuidar y ir a tu médico para saber de esta enfermedad. Cuida tu hígado. Las mejoras del saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación son las medidas más eficaces para prevenir la hepatitis A. La propagación de la hepatitis A puede reducirse mediante sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, eliminación apropiada de aguas residuales y prácticas de higiene personal adecuadas. No olvide contactar a su médico para reforzar estas medidas preventivas. La única forma de saber si tienes hepatitis C es haciéndote un examen de laboratorio. Es un examen muy sencillo,
Solamente te van a tomar una muestra de laboratorio, el químico lo analiza y vemos los anticuerpos que circulan en tu sangre. Estos anticuerpos pueden permanecer ahí sin siquiera darte ningún síntoma. Tienes que saberlo. Ve, busca a tu médico, hazte una prueba. Hola, la infección por virus de hepatitis B es una infección ampliamente prevenible. Tenemos disponible una vacuna que es sumamente eficaz. 3 dosis requieres. Existe en el cuadro básico de vacunación. Vacúnate.